Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 36 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y es hora de Le tengo el remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitada, la doctora María Camila González, que nos van a hablar de un tema muy importante, ¿no, doctor? Doctora, buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días y ya hablamos del tema. Un saludo, no se enrede, Sí, es que lo quería saludar, pero también preguntarle, entonces. No se enrede. Un saludo respetuoso para su merced Aníbal, por supuesto, para Lina y obviamente para todos ustedes. Tema, oiga, este asunto de la comida y la salud sin duda tiene muchísimas, genera muchas inquietudes en la gente, tiene muchas preguntas. Y ahí está lo que le quería decir antes, pero interrumpo, que es la flora intestinal, de eso van a hablar, pero eso se come, eso se tiene, ¿eso qué es? Eso tiene un nombre muy técnico que se llama microbiota. ¿Qué tan importante es la microbiota para la salud y, por supuesto, cómo se relaciona con la alimentación? Para hablar del tema, ya lo dijo usted, Aníbal, la doctora María Camila González, ella es médica que se dedicó a esto de la medicina culinaria, que sin duda es, digamos, un componente muy importante, porque no es solamente el componente de nutrición a lo que se dedican los profesionales de la nutrición, sino a este asunto de comer bien, pero al mismo tiempo relacionándonos con la salud. Somos lo que comemos, decía Hipócrates hace ya mucho tiempo, y por supuesto la saludamos, doctora. Bienvenida. Respondámosle, por favor, a Aníbal, ¿qué es eso de la microbiota, la flora, etcétera, etcétera? Bueno, la flora es básicamente las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Perdóneme un segundo. Bacterias que tenemos ahí. En nuestro organismo. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues cuando hablamos de bacterias normalmente pensamos que es malo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de las bacterias buenas para el cuerpo. Tenemos un montón de bacterias allá. Si usted pertenece a la realeza inglesa o pertenece... por dentro tiene bacterias. Sí o sí. Me da pena con usted que usted se desinfecta, no sé qué. Usted está lleno de bacterias, pero lleno. Y usted allá, incluso la reina Máxima que estuvo que día por acá, la de Holanda, ella también, y Lina, y usted, y todos, absolutamente todos. ¿Cómo es ese merequetengue? ¿Por qué siempre pensamos que las bacterias son... Pues las bacterias sí se asocian a infecciones, ¿no? Cuando las vemos en otros contextos, pero hoy vamos a hablar de las bacterias intestinales, que es lo que más hablamos ahora, es la microbiota intestinal. ¿Por qué nos enfocamos tanto en esto? Porque en el intestino realmente comienza, y en el tracto gastrointestinal comienza y termina todo el proceso digestivo y de alimentación. Entonces, el enfoque en la microbiota es muy importante. La microbiota está en la piel, también hay microbiota en la cavidad oral, hasta hay una microbiota vaginal, pero hoy nos vamos a enfocar en el intestino, porque como vamos a hablar de alimentación es lo más importante. Nosotros tenemos más de 1.000 millones de bacterias en el intestino, o sea, imagínense, puede dar casi hasta 2 vueltas al mundo, así paraditas al lado de una de la otra. Es una cantidad muy grande y súper importante. Entonces, ¿cuál es la función? En peso leí un día, doctora María Camila, que son como 2 kilos que tenemos nosotros. Sí, exacto. O sea, del peso de uno, como más de 1 kilo son bacterias. ¿Sí? Así, eso es cierto. Así que si usted va a bajar de peso, lo primero que tiene que cogerlas y decirles... Las bacterias. Se me quedan ahí quietecitas, etcétera, porque tal. Así es. Quítese los zapatos. Cuando lo van a pesar, me quito los zapatos y las pero bacterias no las también. bacterias. Sí, también. Pero, a ver, ¿por qué cada vez...? Y entonces ese asunto que a nosotros nos dan, ahí iba a decir churrias, pero cuando nos da diarrea... No lo dijo, doctor, tranquilo. No, cuando estamos al aire. Cuando uno tiene diarrea, le dan antibiótico. Bueno, mejor dicho, hábleme un poquitico de eso, porque esto que va a decir la doctora Camila es muy, muy, muy importante. Ojo con esto. Bueno, entonces, ¿qué hace la microbiota? ¿Por qué es tan importante? Para mí, la microbiota es el centro de control de la digestión, del metabolismo y también de un concepto fundamental que hablamos ahora, que es la conexión entre nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro. De funciones de la microbiota hay casi millones. Cada día se descubren más funciones y sí es cierto la gran funcionalidad que tiene, y eso la hace más compleja de entender. Pero hoy vamos a hablar de funciones muy claves, muy puntuales.
Dentro de las principales, una es una barrera protectora, la microbiota intestinal nos protege de otros microbios patógenos. Entonces, es como la primera línea de defensa que tenemos, también porque es la que produce el moco de la barrera intestinal y también produce una respuesta inmunitaria que, como sabemos, gran parte de la respuesta inmunitaria adquirida comienza en el intestino. Casi el 80% de nuestra respuesta inmune empieza en esa exposición a la microbiota intestinal. Por eso es tan importante. Tenemos otras funciones, como le hablamos la vez pasada, de digestión. Tenemos funciones que son por medio de la digestión de la fibra o de algunos otros componentes de la alimentación que nosotros, por nosotros mismos, no podemos digerir, como lo vimos, la lactosa. Entonces, la microbiota tiene una función digestiva y adicionalmente una función metabólica, porque por esta función de metabolizar y de utilizar algunos de los elementos de la dieta que nosotros no podemos utilizar por nosotros mismos, nos permite acceder a fuentes de energía muy importantes para nuestras células y también regular procesos metabólicos como la glucosa en sangre. Entonces, todo eso lo hace la microbiota intestinal. No, y además, ellas son amigables. Hay una cantidad de bacterias amigables que se nutren de lo de uno, pero nos proporcionan cosas. Eso se llama simbiosis. Entonces, por ejemplo, producen una cantidad de sustancias que son vitales. Por ejemplo, producen elementos para la coagulación, ¿cierto? La vitamina K, por ejemplo. Si usted que es lo de la coagulación. Se dice, por ejemplo, que la serotonina, que es la que nos da aquí el nivel de digamos, de ánimo y demás, el 95% se produce en el intestino a partir de las bacterias. Entonces, si usted se toma una pastilla, pues sí, pero tiene que mirar exactamente cómo está este merequetengue. Un día, en el periódico El Tiempo, yo escribí un artículo que se llamaba El segundo cerebro, que es nuestro intestino, en donde hay una cantidad de funciones que desconocemos o a las que no le paramos mejor bolas y que definitivamente influyen en nuestra salud. Pero voy a preguntarle rápidamente, ahora nos venden una cantidad de vainas, entonces uno le dice, venga, le meto tantos bacilos y tantos merequetengues y tómese esta pastilla, y entonces ahí, y viene el asunto del probiótico y el prebiótico. Aclárenos eso, doctora, ¿qué es eso? Bueno, muy bien. Tenemos prebióticos que son como vienen es lo que viene antes de las bacterias, entonces básicamente es la energía que utilizan las bacterias para crecer. Esto es el sustrato energético que le podemos dar a las bacterias, o sea, para que crezcan. Cuando por ahí en las propagandas dicen prebiótico, ¿me están dando qué? Le están dando o fibra, que es la principal fuente de prebiótico, o otros componentes de la alimentación. O sea, no me están dando como bacterias. Carbohidratos, no. Los prebióticos no son las bacterias vivas, sino son lo que va a permitir que esas bacterias se fomenten y sean más saludables. Usted tenía claro que el prebiótico es una vaina ya que le da esa energía a la bacteria, pero no... la bacteria. ¿Y el probiótico? Entonces el probiótico ya sí son los microorganismos vivos benéficos para nuestro intestino, que pueden venir o en suplementos o también en algunos alimentos que vamos a ver ahorita con nuestra receta. Doctor, ¿uno necesita que un especialista le dé una prescripción para tomar probióticos o se puede tomar diariamente, más de 2 al día? ¿Cuáles son los efectos de consumirlo en demasía? Idealmente, cuando vamos a tomar un probiótico así, con una indicación clara, suplementado, sí debería ser guiado, porque los probióticos tienen funciones diferentes, no todos funcionan para lo mismo. Pero los venden en la tienda. Pero nosotros el problema es que los tenemos casi los usamos a libre demanda. Lo que sí debemos empezar a utilizar a diario y empezar a utilizar por nosotros mismos son los probióticos de los alimentos y en la alimentación, los probióticos de la alimentación y claramente los prebióticos también. Los prebióticos los conseguimos en la fibra. ¿Y recuerdan cuál era la fruta con más fibra? La granadilla. La granadilla, eso ustedes se despacha. ¿Y qué hace el mismo efecto de la pitaya? Eso sí lo aprendí aquí. O sea, que hay que comerse esas pepitas. No tiene problema, ¿verdad? Para comerse las pepitas. Usted habla de pitaya y ya de una vez me da cólico esa vaina. Exacto. Bueno, la granadilla tiene, ya sabemos, 50% de la fibra que necesitamos y la fibra es el principal sustrato de nuestra microbiota intestinal. Entonces, por medio de la alimentación podemos acceder a muchas de estas fuentes de energía para la microbiota y también a probióticos, que son en sí los microorganismos vivos. ¿Qué alimentos tienen probióticos? ¿Cómo alimentamos nuestra microbiota? Alimentos como los fermentados. Nosotros no los utilizamos tanto por temas ¿fermentado como la cerveza? Eso, ¿no? No, es distinto. Ya estaban chuleando ustedes. Son distintos tipos de fermentados. En la cerveza se produce más que todo el alcohol,
pero estos fermentados son como el yogur. El yogur natural es uno de estos productos que seguimos utilizando nosotros, porque nosotros, muchos de los que existen, el miso, el kimchi, son muchos de estos productos que oímos, pero se usan mucho en Asia. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, los quesos frescos, algunos, el yogur, y el yogur griego es uno al que ¿Eso es yogur? tenemos ¿No? más ¿Qué es lo que acceso. hay en la mesa, por favor? Acá tenemos yogur, muy bien, yogur griego. Y las fuentes de fibra más importantes, frutas y verduras, otras como los granos, como las legumbres, granos integrales como la avena, y otros como semillas de chía y semillas de linaza, que todos los tenemos aquí en la mesa porque vamos a crear una receta muy especial que incluya algunos de estos ingredientes que van a promover y alimentar nuestra microbiota. Entonces, vamos a empezar con esta receta. Vamos a utilizar de base, vamos a utilizar avena, ya les digo las proporciones, semillas de chía, leche, pueden escoger leche normal, deslactosada o las que hicimos la vez pasada, y yogur natural. Yo hoy traje yogur griego. Más o menos vamos a utilizar 3 cucharadas de avena por 1 cucharada de semillas de chía. Las semillas de chía son las semillas que son pequeñas, negras. Acá ya hay una mezcla de las dos, y a esto le vamos a agregar la leche. Bueno, está ya encartado con la granadilla, ¿qué? No, es que le iba a meter aquí la cuchara, me da pena con ustedes, pero... No, siga, por ¿así? favor. Ah, bueno, sí. Entonces... Yo uso esta otra. Doctor, pero hágalo al natural. Eso Entonces, con cucharas como ponerse tacones en un field de Me lo golf. suerbo así, ¿no? No, Despacha, me da despacha. pena, me da despacha. Con una Doctora, cuchara. siga usted. Entonces seguimos acá. Tenemos 3 cucharadas de avena por 1 cucharada de semillas de chía, y vamos a agregar leche a su elección hasta cubrir los sólidos más o menos 2 centímetros por encima, o hasta que floten completamente. ¿Listo? Esto va a ser lo que vamos a lograr. Acá la sorbida al lado. Muy bien. A esto Doctora, le vamos a agregar... eso es para subir los probióticos de manera natural. Entonces, prebióticos, ¿cuáles tenemos pre. aquí? Avena, Ah, semillas ahí van de los chía, dos. fuentes de fibra y nutrientes importantes. Y leche, que acá hay un concepto interesante, es que tiene postbióticos. Para rápido explicarles, los postbióticos son los metabolitos que salen muchas veces de la fermentación de la microbiota intestinal. Y la leche tiene esto. Entonces Con acá tenemos deslactosada, bien. deslactosada, sin problema. Y vamos a agregar una fuente probiótico, que es el yogur. Pero espere, Acá pero la leche que usted nos enseñó la vez pasada también Sí. tiene esos no No. sé qué bióticos. no tiene. No tiene. porque Ese es son el beneficio natural, que tiene claro. la leche esta de La baja. leche, ok, Bueno, puede ser y deslactosada deslactosada, para lo los que- intolerantes. Y el yogur griego vamos a agregar 1 cucharada de yogur, puede ser griego o natural, pero que sea un yogur que sea sin azúcar, que sea artesanal y que idealmente diga que tiene cultivos probióticos, porque los yogures tienen que decirlo para saber que tiene un cultivo probiótico. Quiere decir que tiene microorganismos vivos que van a fomentar una microbiota intestinal ¿Eso ya se saludable. puede consumir así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mezclamos esto con la leche y el yogur, y debemos dejarlo hidratando más o menos unas 2 a 3 horas, porque la avena debe hidratarse. Ustedes saben que uno hace la avena o caliente o la deja, también se puede dejar esto en la noche. Entonces dejamos esto en la noche en la nevera, y al otro día lo podemos consumir así, o lo vamos a mezclar con unas frutas. ¿Cuáles les traigo? Les traje 3 ideas. La primera es con banano. Esta ya está, así es como queda cuando se hidrata. Las semillas de chía se expanden y la avena ya queda una consistencia más blanda. Y a esto le agregué un puré de banano con medio banano. Y también le agregué 1 cucharada de mantequilla de maní o mantequilla de almendras. ¿Listo? Y dejé un poquito de banano en rodajas para agregar al final. ¿Cuáles otras opciones tenemos? Les traigo 2. Una, manzana con canela. Esta también se la podemos agregar, por ejemplo, a esta mezcla que hicimos, y la dejamos en la nevera en la noche con la manzana y la canela. Y queda deliciosa. Esta mezcla la podemos hacer con otras frutas a su elección, como arándanos. César, que si le recibe el huevito tibio y al doctor. Por favor. Sí, por favor. Pero no, oiga, riquísima esta vaina, ya me comí la vaina del prebiótico ahí. Eso, allá tenemos fibra, prebiótico, y acá probiótico. O tenemos arándanos, y acá, por ejemplo, puse chocolate negro, es otra opción. Entonces tenemos distintas formas de darle sabor, darle color a estas mezclas. Ustedes pueden elegir las frutas a elección. Hoy trajimos unas muy buenas porque tienen fibra. Los alimentos amarillos como el banano son muy buenos para la salud digestiva y van a promover toda esta función de lo que llamamos la flora intestinal o la microbiota intestinal.
¿Probamos o qué? Por favor. Doctor, eso tiene leche. Este lo hice con leche de almendras, Ah. que pues no tenemos el posbiótico, pero tenemos igual la misma consistencia. Este es con banano, semillas de chía, avena. Y es para cuidar la flora intestinal, para cuidar, digamos, la microbiota y, por supuesto, para mantener un buen equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas. Estos elementos, bueno, mientras terminamos, yo pruebo esto. Pruebe, ¿Esto es sí. caro? Entonces, Esto es caro, es que esto es más barato que comprar las cápsulas esas que le venden a uno, que venden no sé cuántos millones de bacilos, eso es carísimo. Esto podría ser, pero pues rápidamente... pues lo doctora, más lindo es que yo siempre lo he dicho, el ser humano no debería depender de suplementos para poder tener una buena salud. Tiene que aprender a comer. Y si tenemos la forma de hacerlo a través de los alimentos, qué bien. Doctora. Lo hablamos la vez pasada, una bolsa de avena vale 1.000 pesos, así, o sea, 500 gramos de avena. Entonces es muy económico, podemos usarlo casi por un mes. Es más, podemos dejar avena en la nevera con leche, con yogur griego y ya tenemos un desayuno Oiga, ideal. Esto es muy rico. ¿Cada cuánto se despacha uno de esto para cuidar las bacterias? Yo siempre lo digo, la dieta hay que variarla, entre más variada sea nuestra dieta, más saludable va a ser nuestra microbiota. Una microbiota saludable es una microbiota que tenga riqueza, que sea diversa y que además sea estable. O sea, tiene que haber suficientes bacterias y diferentes bacterias que se mantengan a largo plazo. Y si comemos más diverso, vamos a tener una microbiota más diversa. Entonces esto podemos consumirlo 2-3 veces a la semana y tratar de variarlo, hacer diferentes preparaciones, agregarle diferentes toppings o adiciones. Sí, sí. Y los otros días podemos comer otras cosas como otras fuentes de fibra, como la granadilla, como otras frutas, huevos con verduras. Son todas fuentes de fibra que van a funcionar como prebióticos. Pues Bueno, doctora, siga viniendo la semana, yo con eso, pues obviamente... Desayuno. Desde aquí desayunamos Oiga, juntos. rico esto, de verdad que yo con usted he descubierto que uno... Yo la verdad, ese tanta semillita y tanta cosa, yo le tenía como un poquitico de recelo, pero me he metido un poquitico con el asunto de la quinoa y aprendí, por ejemplo, que la quinoa caliente es que sabe a tierra, hay que comerla fría, y por supuesto con usted que es un elemento, y las recetas, su red ahí para que la gente baje las recetas de la doctora, Sí. eso... La verdad que es una maravilla esto, y lo hace sentir a uno que está bien, saludable, haciendo las cosas que está bien, bien, sí, no lo hace sentir a uno con un sentimiento de culpa y Total, no, me como esto y la verdad es que queda mejor que uno, Bueno, me encanta. siente uno que uno con una hamburguesa. Pues Doctora, último tip es los ultraprocesados, como ya lo hablamos, Ah, sí. los azúcares simples, todos esos productos industrializados afectan mucho nuestra microbiota. Entonces, coman natural, coman frutas, verduras, legumbres y traten de alejarse de esos ingredientes que lo que hacen es desnutrir y enfermar a nuestra microbiota y obviamente enfermarnos a nosotros. Sabemos que se asocia a muchas enfermedades. Y bueno, me pueden seguir, mi Instagram es @origen.medicina culinaria o doctora María Camila González Medicina Culinaria. Ahí estaré subiendo más recetas y preguntas y dudas que tengan, las muchas pueden de hacer. estas recetas son de ella. Son No mías. son copiadas, son de ella, la verdad, su libro. Muchísimas gracias, doctora María Camila. Con ¿La mucho próxima vez de qué gusto. hablamos? Que quieren hablar, que les parece No, chévere. hay que meterle huevo frito a esta vaina. Hipertensión. Hipertensión. Comida para la tensión arterial. Bueno, muy Venga, bien. Aníbal, oiga, yo me puse a meterme en camisa de 11 varas, ¿sabe? Porque me puse a decir que la gente se roba la plata y la comida, etcétera. Me ha llegado una comunicación, 2 comunicaciones de una señora que se llama Jenny Carolina Gil Vargas. Y me manda unas fotos de los refrigerios. No voy a dar el nombre del colegio ni nada, sino de la localidad de Ciudad Bolívar, porque voy a poner esto en manos de las autoridades. ¿Por qué razón? Porque me manda unas fotos de los refrigerios que reciben los niños, de los refrigerios no, de la comida del PAE. Hombre, descompuesta. Sí, eso no tiene absolutamente ninguna, eso no es chistoso, eso es un delito. Y aparte de eso es sencillamente criminal. Y por supuesto, la señora me manda los datos, el colegio, el día, me manda las fotos de la comida que los niños recibieron el día 5 de marzo del 24. Bueno, no se puede, en Bogotá, además, bueno, en ninguna parte del mundo, pero esa plata son esfuerzos que hace el país para darle de comer a los niños que tienen dificultades. Hombre, y mandarle la comida descompuesta me parece absolutamente criminal. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Aquí pues obviamente recibimos sus denuncias, naturalmente las verificaremos y se las pondremos, digamos,
a las autoridades a ver si de pronto hacen algo. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.